Hablar de Cancún a propósito de su aniversario número 55 irremediablemente nos lleva a hablar de sus pioneros, de sus constructores, que contribuyeron a forjar el destino turístico número uno de México y también el más importante de Latinoamérica. Hablar de Cancún nos lleva a hablar de sus pioneros y uno de ellos, sin duda alguna, es Carlos Constance. Es un constructor no solamente de su infraestructura, que realmente fue de los primeros a través de su compañía Ritco, también ha sido constructor de movimientos sociales, de movimientos educativos, de movimientos empresariales, de movimientos turísticos. Y es precisamente en este lugar donde nos ha dotado de una de sus grandes obras, ese es Grupo Xcaret. Pero también Carlos Constance ha sido constructor de los cimientos de la benemérita institución Cruz Roja Cancún, que ha sentado precedentes a nivel nacional. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué maravilla tenerte aquí como uno de esos pioneros atrevidos, irreverentes, que vinieron a conquistar este pedacito de tierra y que nos ha dado a muchas cosas maravillosas. Y en ese sentido, Carlos, ¿cuándo descubriste que eras oveja negra? Desde que llegué a Cancún, porque tomé un camino diferente al que yo suponía que se iba a dar, y creo que en ese sentido marca la diferencia. ¿Cómo te describes con 3 adjetivos? Soy trabajador, constante, y me gusta mucho el concepto familiar. Carlos, ha sido una aventura, sin duda alguna, el que hayas arribado a Cancún. ¿Cómo se dio? ¿Por qué se dio? En un momento donde ni siquiera estaba el destino en el mapamundi de nuestra geografía nacional. Fue por accidente, llegué con mi familia, amigos, a un campamento a Akumal, ni siquiera cerca de aquí de Cancún, y por eso me enamoré del lugar y nos quedamos a vivir aquí, hace 51 años. ¿Cómo fue tu proceso para afincarte en una tierra inhóspita en ese momento? ¿Cómo fue que lo que te dio ahora sí que el tema para venir a sentarte y empezar a forjar tu camino empresarial? Primero, confianza en el destino. Me acogieron en aquel entonces el dueño de Akumal, hicimos una gran amistad y eso me permitió iniciar una serie de relaciones que me llevaron finalmente a donde estoy. ¿Qué sentido le ha dado Cancún a tu vida? Absoluto. Tengo 76 años, de los cuales 50 he vivido aquí, entonces es absoluto. El mar para mí es un privilegio, el poder iniciar con un destino como es Cancún e iniciar desde el origen del mismo es ser parte de su historia, como tú lo eres también. Hablar de Cancún sin hablar de Mariana no se puede. Carlos, y en ese sentido, o sea, tú que viste ahora sí su construcción, que fuiste de sus constructores, a 55 años del suceso, de lo que decían que era el paraíso inventado, el paraíso inventado por banqueros, realmente se convirtió en un suceso, un milagro económico para el país. ¿Cómo lo ves? ¿Qué le falta en urgencia? Bueno, en urgencia nos falta sobre todo el componer la movilidad. Tenemos una movilidad pésima, en el sentido de que la vialidad en el caso de la zona hotelera es una sola avenida, gracias a que se está haciendo un puente en este momento, pero hablar de seguridad en una sola vialidad es sumamente complejo, en el caso específico de Cancún. Y si nos vamos hacia el sur, es exactamente igual porque tenemos una sola línea. Ahora con el Tren Maya, yo espero que eso se solucione. Y el otro tema, pues sí es un tema no solo de Cancún, sino nacional, que es el tema de la seguridad física de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la deuda del gobierno a lo que se ha constituido, como referí hace rato, un milagro económico? ¿Cuál crees que sea la deuda del gobierno? Yo creo el no vigilar la infraestructura, no vigilar lo que está abajo de nosotros, no vigilar cómo fluyen los ríos subterráneos para efecto de evitar una contaminación futura. ¿Cuál crees que sea la deuda empresarial
con Cancún? Creo que es la misma, creo que ese tema es un tema al que no nos hemos abocado como debíamos de hacer. De alguna manera, Cancún emergió con muchas complicaciones, sin embargo, se posicionó muy rápido en la geografía turística mundial. ¿Cómo ves actualmente la promoción del destino? Creo que nos hace mucha falta. Estoy muy contento con la actual administración en cuanto a la forma en que la está llevando. Sin embargo, creo que a nivel nacional, como lo hacen prácticamente en todo el mundo, sí tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor porque la competencia está haciendo un trabajo extraordinario con respecto a esto. Hay que reconocer que la actividad turística en el mundo se está volviendo un objetivo de muchos países que no consideraban al turismo como tal. Y nosotros creo que vamos al revés en ese sentido, hablando del país, no del Estado, porque con el Estado estoy muy contento. A nivel de inversiones en Cancún. Inversiones están corriendo, estamos todos los días, estamos innovando, muy contento, muy satisfecho, porque cada nuevo hotel, cada nuevo restaurante que viene innovando, viene con ideas muy originales, que eso provocan el ser un destino activo constantemente. Creo que, por ejemplo, lo que le pasó a Acapulco fue precisamente el que no estuvo renovándose. Yo recuerdo que el primer hotel que se demolió en Cancún fue a los 7 años de haber creado Cancún. Wow. En términos de competitividad, ¿cómo ves Cancún a 55 años de su creación? Extraordinario, creo que tenemos un volumen de turistas muy sano. Sí debemos de preocuparnos y ocuparnos por traer más turistas, sobre todo de nuestros vecinos, los americanos, que tenemos que reconocer que está bajando un poco con respecto a los años anteriores. Ahora, en cuanto al tema, tú te referiste a la seguridad, o sea, a nivel país. Aquí en Quintana Roo y Cancún, por ser el primer destino de los 12, ¿cómo ves el tema? Delicado, creo que nosotros ya nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a ver a gente uniformada en las carreteras, tener retenes. Creo que eso tenemos que trabajar mucho para efecto de no dar esa imagen, porque nos hace daño. La gente no se siente segura cuando te detienen en la carretera, te piden que abras la cajuela y no sabes si son policías o no son policías, porque eso sucede en muchos lugares del mundo. Ahora, en cuanto al medio ambiente, nuestro pilar, ¿cómo ves a Cancún en ese sentido? Yo creo que el único problema que tiene Cancún es la infraestructura, hablando del subsuelo, porque tenemos, al estar pegados al mar, eso nos ayuda muchísimo con respecto a la contaminación, pero tenemos una contaminación seria bajo tierra, y ahí es donde debemos de poner atención. ¿Tú crees que siga soportando la construcción de más hoteles y de condominios residenciales? Si lo hacemos bien, desde luego que puede seguir creciendo, siempre y cuando tomemos las medidas adecuadas en cuanto a la infraestructura. Me refiero al drenaje, me refiero al agua, me refiero a la luz. En el tema de el rescate de Arenales, si bien la primera alarma la dio el huracán Gilberto, que era otro Cancún, no tenía la infraestructura en su crecimiento, Wilma nos volvió a dar otra enseñanza. ¿Qué piensas al respecto? ¿Por qué no se han tomado las medidas preventivas para tal efecto? Finalmente vendemos sol y playa. Coincido 100% contigo. Fui parte del primer rescate. Yo estuve junto con el gobierno del estado, en aquel entonces Fonatur, buscando posibilidades. Fuimos a Dubái por primera vez para ver cómo trabajaban las dragas y ver la posibilidad de moverlas acá. Finalmente se hizo, y creo que es un tema que tenemos que tener mucho cuidado en tener en el momento preciso la recuperación de playas si es necesario. Ahora, en cuanto al fenómeno natural que empezó a surgir hace una década, el sargazo. En el sargazo estamos trabajando junto con el gobierno buscando una solución que nos permita captarlo antes de que llegue y sobre todo darle un tratamiento que no afecte al medio ambiente.
Ahora, en el tema muy delicado de migración, que has sido tú realmente también de las voces que han alertado del peligro, ¿qué piensas sobre migración? Yo entiendo perfectamente el hecho de que nuestro aeropuerto es un aeropuerto que desgraciadamente se utiliza para llegar a Cancún y después irse a los Estados Unidos. A mí me tocó como cónsul de Ecuador, en donde recibía yo llamadas constantes de personas que decían que no los dejaban pasar, y fui testigo de que los documentos que traían eran falsos. Entonces no es un trabajo sencillo para migración, entiendo perfectamente su posición. Sin embargo, creo que al ser un destino turístico tenemos que tener mucho más atención, mucho más agilidad en el trámite que debemos que deben de llenar todos los turistas que nos visitan. Ahora, en cuanto al tema de aduana, otro de los grandes dolores de cabeza. Muy triste, he sido víctima de la aduana en cuanto a que vienes con un iPad y ya eso creo que ya se superó, pero me tocó venir con un iPad y quererme cobrar un dinero por traer un iPad. Y me ha sucedido que viene gente con medicinas y le piden recursos sobre sus medicinas. Creo que ese es un tema que ya pasó en el mundo. Ahorita cualquier lugar del mundo al que tú llegas, tú eres el que decide si pagas impuestos o no pagas impuestos. Te preguntan si traes algo que debe de pagar impuestos, y si tú dices que no, hay una salida verde en todos los aeropuertos del mundo ahorita, menos en el nuestro. Wow. Ahora, ¿qué piensas con respecto del Tren Maya? ¿Crees que realmente sea una obra que pueda ayudar? Ya dijiste tú que tienes esperanza que ayuda a la movilización, a la movilidad. Ahora, en términos de crear rutas turísticas y que atraigan al turismo, ¿qué es lo que se supone? Como oveja negra, participé en el proyecto del Mundo Maya hace muchos años. Claro. Estoy hablando de hace 30 años. Iba yo a las reuniones en toda la península. Después invitamos a Sudamérica a participar los países que tienen conceptos mayas, y desde ese entonces yo vi una posibilidad muy importante. Creo que la península, en relación a la cultura, en relación a las bellezas naturales, es inigualable en el mundo. Entonces, creo que el Tren Maya, si nos permiten participar a los empresarios en la comercialización, en hacerlo efectivo. ¿En qué me refiero a hacerlo efectivo? El que las estaciones, que entiendo por qué no entraron a las ciudades, al centro de las ciudades, si creamos la movilidad adecuada, va a ser un extraordinario producto. Nos va a llevar tiempo porque hay un malentendido, en el sentido de que el turista de sol y playa puede hacer el recorrido por la ruta Maya. No es cierto. Tenemos que traer al turista adecuado. Yo siempre insistí en que antes del Tren Maya lleváramos a cabo campamentos para que, rentando 2 o 3 barcos de Florida, que vinieran en carro y hacer lo que hacen los americanos. No hay un solo americano que no recorra Estados Unidos con su familia cuando tiene 30, cuando sus hijos tienen 2 o 3 años, y esos hijos después lo hacen. Igual debíamos de haberlo hecho aquí, para fomentar precisamente esa posibilidad de disfrutar de una belleza natural increíble, y sobre todo de un lugar con una riqueza cultural extraordinaria. Y ahora sumo la gastronomía. Entonces creo que tiene muchas posibilidades. Yo estoy muy contento, muy contento también. Había muchas dudas en cuanto a su funcionamiento. Todavía hay algunas personas que dudan, pero la realidad es que las gentes que se han subido al tren salen muy satisfechos. ¿No te subiste? ¿Ya? ¿Hasta dónde llegaste? Hasta Mérida. Okay. Ahora bien, ¿crees que realmente sea una obra rentable? Los trenes en el mundo casi no son rentables. Se vuelve rentable en el sentido de la derrama que puede generar la gente que viaje en él. Hay lugares en donde el tiempo, por ejemplo, cuenta mucho. Aquí no. Aquí el tiempo no cuenta. Sin embargo, si logramos que los turistas hagan un recorrido, van a generar
una derrama muy importante en el estado, en los 5 estados de la península, y que obviamente, me explico, lo que va a provocar son fuentes de trabajo que las necesitamos en la península, y desde luego una generación de divisas importante. Carlos, particularmente en el tren, el tema ambiental, pues ha sido todo un tema realmente que ha alertado hasta incluso al mundo. Ustedes, a través de Xcaret, han sido empresa pionera en el tema de ambiental, en el tema de sostenibilidad. ¿Tú crees que realmente si tiene una afectación dramática, y por otro lado, que no se tengan problemas como tú lo hablaste, pues, estamos debajo de cavernas, ¿no? Arriba de cavernas. Arriba de cavernas. Ustedes tienen muchos estudios de esos impactos, ¿no? ¿Crees que haya una repercusión en ese sentido? Mira, fueron una cantidad, no tengo ni la menor idea de cuántos pilotes se inyectaron bajo tierra. Eso, me explico, solo con el tiempo vamos a ver si realmente estuvieron bien colocados o no. Hay muchas dudas en cuanto a los flujos del agua. La realidad es que el agua le da la vuelta a lo que sea. En ese sentido no debe de haber problema. Efectivamente hubo que desforestar parte por donde transita el tren, pero igual lo hicimos cuando llevamos a cabo la carretera. Yo fui parte del fideicomiso que hizo la carretera de aquí a Tulum, cuando se amplió a cuatro carriles, y también pues, hubo un desmonte muy importante. También se dieron hechos como los 2 hoyancos que hay ahorita. En aquel entonces, me explico, no soñábamos que pudiera ser, y sin embargo se dieron. Nos equivocamos en haberla hecho de concreto. ¿Por qué? Porque el concreto se rompe, y entonces a cada rato se ponchaban las llantas, hubo que meterle asfalto después. Entonces creo que el resultado, si vemos lo que genera Cancún en este momento en relación al problema que sí efectivamente causamos al medio ambiente, creo que el resultado es más positivo que negativo. Ahora, hablando de tu vida particularmente empresarial, llegaste con Rico, ¿no? Fuiste consultor también de infraestructura. ¿Cómo fue tu proceso en esa empresa y luego tu salto cuántico a Xcaret, que ha sido todo un referente mundial y un orgullo para México? Mira, al principio te comenté que para mí es auténticamente un privilegio, un honor, el poder haber sido parte del crecimiento de la ciudad. O sea, podemos decir que empresarialmente, independiente de que yo ya trabajaba en otros lugares antes de llegar aquí, pues aquí me hice hotelero sin ser hotelero, como muchos amigos que vinieron aquí y que no tenían nada que ver con la hotelería, y nos volvimos hoteleros y aprendimos a ser hoteleros. Yo me acuerdo del primer restaurante, que seguramente te acuerdas, el Maxim, sí, en donde se me ocurrió la brillante idea de pedir saco para poder entrar, y nadie traía saco, y entonces el restaurante estaba vacío constantemente. Entonces quiere decir que sí aprendimos. Oye, y ahora el salto cuántico a Xcaret, digo, porque también sí fue como medio accidental, ¿no? No accidental, pero yo creo que ahí mi mérito es haberme hecho socio de Miguel Quintana, porque auténticamente es un genio en ese sentido. Su creatividad, su talento es extraordinario, y creo que unimos capacidades de cada uno para hacer lo que es ahorita, pues podríamos decir, un ícono del Estado en cuanto a parques temáticos. No, y aparte también a nivel internacional. Desde luego, a nivel internacional. Y en estos procesos, digo, obviamente han pasado muchísimo tiempo. ¿Cuál ha sido tu principal aprendizaje en ese sentido como empresario? Y los obstáculos con los que te has enfrentado para poder crear estas empresas que generan muchísimos empleos. Pues como las ovejas negras, no ha sido fácil. Podría yo tardarme mucho tiempo en darte anécdotas de lo que significó el que la gente entendiera
el que podías circular bajo tierra en un río subterráneo disfrutando Sácate los fines, vamos a llorar. Del fondo de esta belleza. La tramitología es un tema muy complejo a nivel nacional. ¿Por qué? Porque por primera vez se lleva a cabo un desarrollo en la costa con características totalmente diferentes a las que tenía Acapulco, a las que tienen varios destinos, porque en todos lados hay cerros y aquí no hay cerros, aquí todo es bajo y los ríos y el agua fluye bajo tierra. Entonces, pues bueno, pues fue un aprender todos juntos, el darle vida a los cenotes, ¿verdad? Como se les ha dado, pues hace de este lugar un lugar privilegiado y diferente con respecto a todo el mundo. Y hay un tema también interesante, digo, al principio como constructor, 100% que empezaste, era totalmente diferente, todo estaba por hacerse. Pero ya en el tema de Xcaret, ustedes también han tenido otro mérito, y ese es lo que te refería hace ratito, la cuestión ambiental. Y el ser referente y replicarse muchos de sus procesos a otras partes de la República, sentarlas también en la federación. ¿Qué te ha significado ese tema? Bueno, primero, mucha satisfacción en poder aportar en ese sentido conceptos que enriquecen al destino sin que afecten el medio ambiente o sin que afecten la belleza natural que tenemos. Los que conocieron Xcaret de origen y lo conocen ahorita, recuerdan la pechuga de cada uno de los atractivos del lugar, ¿no? Y simplemente los habilitamos, los cuidamos para efecto de que se pudieran disfrutar más cómodamente. Y bueno, y la repercusión a nivel nacional. Y mundial. O sea, hay 1 o 2 parques en Disney que si los ves y le sacas una foto desde arriba y sacas una foto desde arriba de Xcaret de algunos puntos y de Xel-Há de algunos puntos, vas a ver que son réplicas. Fíjate cómo, wow, eso es qué maravilla. Ahora, mire, todo este tema de tramitología, de sentar bases, de ser pionero en un destino que se creó en un respirador, quizá los chavitos de las generaciones millennial y centennial no saben qué es un respirador, nosotros pues han tenido sus complicaciones. Y en ese tema viene el liderazgo. A ti te tocó ser parte de movimientos empresariales, de creación de cúpulas. Y en ese sentido, ¿tú crees que a lo largo de estos 55 años Cancún ha tenido el liderazgo empresarial con Plasencia? Yo creo que sí, estoy convencido de que así es. Me duele poner el ejemplo de Acapulco porque es un lugar bellísimo, pero yo creo que el día que dejaron de participar los empresarios importantes en Acapulco, ese día Acapulco se fue para abajo. Yo tengo estadísticas personales, que más que nada por curiosidad, que hubo periodos de 12 o de 15 años en donde en Acapulco no se construyó un solo hotel y lo peor, no se remodeló un solo hotel. Es cierto. Y eso es una realidad. ¿Y eso qué fue lo que sucedió? Que el empresariado perdió el interés de seguir invirtiendo en Acapulco. Por eso puse el ejemplo hace un rato de que a los 6 años de haber nacido se demolió el primer hotel aquí. Eso es un principio que te dice que los empresarios de aquí no se han ido. Y también te comenté hace un rato fuera de la plática que estaba yo dolido de que mucha gente se ha tenido que ir. Pero yo creo que ese diálogo que existe, sobre todo, a mí me ha tocado en lo personal un diálogo en donde las autoridades no se escuchan porque no todos sabemos todo. Yo no sé de política, no podría yo ser un presidente municipal, pero lo que sí sé es que tengo mucho más antecedentes que los presidentes municipales. Y si aceptan mi experiencia como yo acepto la de ellos, es cuando auténticamente un destino se va para adelante, porque trabajamos juntos. ¿Y saben escuchar las autoridades? A mí me ha tocado líderes de opinión, me explico, a mí me ha tocado siempre un diálogo adecuado con todas las autoridades. Hemos trabajado en muchos proyectos juntos que desgraciadamente, lo debo de decir, como los periodos son de 3 y de 6 años,
pues en ese sentido sí hago una crítica constructiva siempre, el hecho de que no hay continuidad en muchos proyectos. ¿Qué crees que requiere México en el tema de políticas turísticas? ¿Crees que realmente tenemos esas políticas turísticas? No las tenemos, definitivamente no las tenemos. Creo que en eso se tiene que trabajar muchísimo para efecto de poder lograr una promoción. No necesitamos tanto una política turística, sino realmente lo que necesitamos es promoción, porque la política turística la estamos haciendo constantemente. Sin embargo, no tenemos la capacidad de difundir las riquezas de nuestro país como se debe de hacer, y para eso lo que se requiere es talento, pero también dinero, y no, el gobierno en ese sentido no lo hace. Y por ejemplo, el tema que ha funcionado muy bien en Los Cabos y que de hecho nació aquí a través de la Asociación de Hoteles, es el impuesto al hospedaje, el Consejo de Promoción Turística, ¿no? Que nació de aquí, de alguna manera se replicó lo que estaban haciendo. Y luego pues crearon lo del impuesto al hospedaje. Hay muchos cuartos, hay muchas historias, no se pueden realmente utilizar para el tema por el que fue creado. Es que yo te comenté, a nivel estatal lo estamos haciendo correctamente. Hay un impuesto, efectivamente, no se utiliza todo el impuesto para la promoción, sin embargo, en el Estado estamos haciendo muy buena promoción, pero necesitamos hacer promoción del país, porque el Estado es como sucede con los Emiratos Árabes. Si no hablas de Dubái y hablas de Abu Dhabi tienes que hablar de todo para que la gente se mueva a un destino, para que la gente se mueva y no piense nada más en venir a Cancún y estar 5 días y regresarse. Tenemos que hablar de la península, tenemos que hablar de la riqueza que tiene el país, de la riqueza que tiene la gastronomía, y con el recurso económico que tiene Quintana Roo para la promoción no es suficiente. Entonces tenemos que tener el gran paraguas que es el país. Así es. A ti, en tu experiencia personal, en estas cúpulas empresariales, de alguna manera me contestaste, ¿cuál ha sido lo positivo y lo negativo? Lo negativo es que no estamos logrando pasar esta inquietud, este deseo de participación a las siguientes generaciones. Eso es para mí lo más triste, en que no hemos logrado efectivamente que los jóvenes se involucren en el crecimiento y en el desarrollo de el destino turístico. De hecho, hace ratito también platicábamos que hace 23 años me lo dijiste, en otra entrevista, que estaba faltando la visión de, ustedes finalmente eran la primera generación empresarial en este destino que cumple este mes de abril 55 años, y les tocaba, y no se tenía la visión de esa globalización para trascenderlo fuera de nuestras fronteras y que les competían a las otras generaciones. ¿Por qué crees que no se ha logrado permear en estas nuevas generaciones? Auténticamente me cuesta mucho trabajo el entenderlo. Creo que es una generación de jóvenes que les gusta vivir el hoy, sin pensar mucho en el mañana, y desde luego sin ningún interés en el pasado. Y eso, pues lo que provoca es cero participación. No hay interés, no veo un interés de parte de los jóvenes de participar en cualquier tipo de actividad. Somos los mismos de hace muchos años. A mí ya cuando me ven me sueñan, porque ya saben que les voy a pedir dinero para la Cruz Roja o seguir trabajando en algún proyecto de infraestructura del que tengo conciencia de que tenemos problemas, ¿no? ¿Qué crees que se debe hacer? Bueno, tú también me dijiste en una entrevista hace un par de años que lo que también pasaba, porque hablábamos, y te estoy hablando de antes de que se denominaran las generaciones enteras millennials, de que había habido como que un salto generacional en el sentido de que cuando tú llegaste, o muchos de estos constructores, todo estaba por hacerse. ¿Por qué te metiste a movimientos culturales? Porque se necesitaba un arraigo, no había. ¿no?
¿por qué participaste en la creación de escuelas o hiciste que vinieran? Porque no había escuelas. O sea, hospitales, la Cruz Roja, o sea, has creado muchos movimientos en muchos sentidos. Pero también me dijiste que ya los hijos que se van a estudiar y demás, y pues ya todo está hecho. Yo ¿crees que eso es parte del tema de su, digamos, indiferencia? Puede ser, es una bonita reflexión la que tú haces, porque efectivamente yo recuerdo que Noemí, mi esposa en Acumal, pues de repente se volvió enfermera sin ser enfermera, porque había la necesidad de inyectar y aprendió en una naranja, ¿verdad? Ay, Dios. A inyectar. Entonces, son hechos que sí, y efectivamente no había escuela, yo quería que mis hijos fueran a la escuela, pues busqué, me explico, la forma de que se crearan las escuelas. Entonces, sí es una realidad. No existían organizaciones empresariales, yo me sentía empresario, pues empecé a participar desde luego en todas. Cuando todo está hecho, pues ya como que dices, si ya todo está hecho, ¿qué puedo hacer? Yo creo que sí se puede hacer mucho. Yo creo que Cancún es muy joven, todavía falta mucho por recorrer, y a mí me encantaría que los jóvenes se involucraran mucho más en las actividades empresariales, en las actividades sociales, porque sí requerimos de eso, para que una gente, para que se genere el arraigo, primero tenemos que lograr el que nosotros mismos sintamos esa necesidad de no salir de aquí, ¿no? Y también, como dices, si en la parte de que los gobiernos duran 3 años, 6 años, y lo que ha impedido la continuidad, pues también la continuidad empresarial. Empresarial, ¿no? Es exactamente igual. La misma crítica la puedo hacer hacia nosotros mismos, en que no hemos logrado, me explico, el que haya esa continuidad. Carlos, como empresario, ¿qué deberías de confesar? Pues muchas cosas. A ver, mira, la primera, lamento mucho, me duele mucho el no haber dominado el inglés como me hubiera gustado. Ese es un tema que me pesa mucho en lo personal. El no tener la facilidad de comunicación como tú la tienes, ese es un tema que me pesa mucho. Y desde luego hay temas técnicos en los que no tengo la destreza que me gustaría tener para poder transmitir un proyecto a un plano. No tengo esa capacidad. Oye, yo creo que tienes demasiadas capacidades al ser constructor de este destino. Digo, discúlpame, no porque estés sentada aquí al lado, realmente es un honor que seas nuestro personaje de portada en este mes del aniversario 55 de Cancún. Y te voy a debatir lo que acabas de decir, porque has hecho muchas contribuciones. No es lo mismo, me dijiste como empresario. Como ser humano es otra cosa. Bueno, pero es que es un poco de todo. Pues yo te digo eso que dices. Por ejemplo, en el caso de Xcaret, parques, conceptos, como bien dijiste, bien desarrollados por Miguel Quintana, el Walt Disney de México, como algunos le dicen. Por eso el Walt Disney copia esas réplicas que dijiste. Pero también tú tuviste una contribución de eso, que fue la hotelería. Bueno, ¿no? la hotelería, y te mencioné, nosotros iniciamos como constructores, realmente. Yo llegué aquí como constructor, hice no sé cuántas escuelas, hice miles de casas, drenaje, agua potable, todo menos hoteles, y precisamente con unos buenos amigos, los Chapur, iniciamos la hotelería. Iniciamos juntos, después de hacer condominios, empezamos a hacer hoteles, y ambos, cada quien en su grupo, nos ha ido muy bien en la hotelería. Creo que lo que la familia Constance aportó a Xcaret en cuanto al destino que llamamos ahora Xcaret, fue precisamente la experiencia que teníamos como hoteleros. Y eso ha creado una liga, ¿verdad? Una sinergia muy, muy interesante al poder combinar hoteles y parques y el ofrecer todo incluido. All for inclusive. All for inclusive. Bueno, ya ves, a la cabeza también empresarialmente. Ahora tus contribuciones han sido muchas, pues ya hablamos de escuelas, de todos ciertos movimientos, pero hay una en particular que
que quisiéramos conocer y dar a conocer, que es el Parque Cancún. Acá es el Parque Cancún. Bueno, mira, yo recuerdo, obviamente, todo esto que hemos logrado en diferentes ámbitos, se debe precisamente a muchas asesorías. Y una de las que más recuerdo fue cuando fuimos precisamente a Orlando, antes de que empezara Xcaret a operar correctamente. Y en esa reunión llegamos a la conclusión, los Quintana y nosotros, de que Xcaret, en lugar de hacer casas o hacer algo, que fuera un proyecto de vida. Y un proyecto de vida es el que siempre lo vas a tener. Cuando le preguntas a Miguel cuándo vas a terminar Xcaret, va a decir nunca, porque es un proyecto de vida. Igual me sucedió a mí con el Parque Cancún. Yo soñaba, porque una de mis hijas vive en Nueva York y el Central Park para mí es una escuela impresionante en todos los sentidos, de arraigo, de identidad. En los parques todos somos iguales. Y siempre iba yo a ver siempre que voy a ver a mi hija, busco un hotel que quede cerca del parque porque yo tengo que caminarlo todos los días 2 horas en la mañana. Wow. Y eso me motivó a decir, ¿por qué no hago uno en Cancún? Wow. Y entonces, desde ese entonces yo te estoy hablando de hace 20 años. Y como una anécdota rápido, porque sé que tiene que ser rápido, no te preocupes, había fuimos un día a un evento que era el Ritz-Carlton, y en una subasta nos ganamos una cena para 50 personas ahí en el Ritz-Carlton. Y entonces no lo usamos. Yo quería hacer una fiesta para Noemí, mi esposa, y de repente dije, aquí es la oportunidad de que nazca el parque. Le pedí autorización, hice una cena, creo que éramos 25, de $10,000 la cena, todos cooperaron y ahí nace el Parque Cancún. Wow. Hace 15 años, 16 años, ya no me acuerdo exactamente, y después una serie de temas, de permisos, de no aceptación de parte de 2 o 3 trienios en donde suponían que lo que estábamos buscando los miembros de ese patronato era después hacer un parque y hacerlo privado, cosa que pues está totalmente comprobado que es un parque público, es un sueño y es un proyecto de vida mío y de mi director y de varios colaboradores que trabajan allí en el parque, en donde ya se volvió un proyecto de vida. Si me preguntas cuándo lo vas a terminar, digo nunca. Nunca, porque tiene un potencial impresionante, son 243 hectáreas, obviamente que tenemos que cuidar, porque además, algo que me llena de orgullo es que fue el primer basurero de Cancún. Wow. Y entonces, de ser un pasivo ambiental, se volvió un activo social. Y auténticamente es un activo social. Si ahorita lo recorres y todas las gentes, los jóvenes, los niños que van a visitarlo, auténticamente pues es un activo, y es un activo social que estoy seguro que en unos años va a generar muchísimos conceptos muy interesantes para la comunidad. ¿Y actualmente, ¿no tiene sus años que lo viste? Ahorita ya empezamos hace 4 años ahí. Ajá. Porque antes estaba pegado a Tajamar. Después hicimos un convenio con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas que nos cedió esa parte porque precisamente era un basurero. Y como ya estaba impactado, dijeron, bueno, pues aquí en estas son como 30 hectáreas que era el basurero, aquí puedes hacer el parque. Y ahí iniciamos el parque. ¿Y qué atractivos tiene? Mira, ahorita son 15, les llamamos jardines, porque te voy a explicar la razón de. Es un parque que se ha hecho gracias, primero, a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, al gobierno, a Fonatur, que me cedió el acceso de lo que es el fraccionamiento Vista Hermosa, y desde luego a las autoridades desde hace 3 trienios que han venido participando. Mara, por ejemplo, en el municipio se hizo el jardín de las bicicletas, del skate park, que es extraordinario. Y luego dije, vamos a hacer jardines. ¿Por qué?
porque lo que buscamos es que si iniciamos un atractivo, tengamos el recurso completo para terminarlo y lo más importante, para mantenerlo. Carlos, ¿cuáles son los atractivos en la esencia del Parque Cancún? Mira, son 15 jardines que los llevamos a cabo, cada uno de ellos, hasta que tenemos el recurso completo para poderlo terminar. Entonces, ¿a qué le llamamos jardines? Por ejemplo, tenemos el jardín del parkour. Esta es una nueva actividad que seguramente la conoces. Hicimos 2 pistas para que la gente pudiera entrenar. Tenemos varias áreas de juegos para niños. Tenemos el jardín de la evolución, que es un mural extraordinario que en 45 minutos, en 1 hora, aprendes auténticamente de dónde venimos y hacia dónde vamos. Tenemos el jardín de las religiones, tenemos un jardín del ajedrez, tenemos un jardín para las patinetas, jardín para las bicicletas, tenemos canchas de voleibol playero, en fin, tenemos un mundo de actividades. Y lo más interesante de este concepto es, por ejemplo, acabamos de terminar el Museo de los Desechos No Desechos. ¡Wow! ¿Qué es eso? Pues es un museo que muestra la importancia que tiene el tema de manejar correctamente la basura. Llevamos todos los días, van 2 salones, tenemos un camión que va a las escuelas de gobierno, recoge 40 niños, los traen, hacen un recorrido primero didáctico y después van un rato de esparcimiento y regresan a su escuela. Y en ese recorrido didáctico, pues aprenden muchísimo. Tenemos, por ejemplo, las rocas visionarias. Las rocas visionarias, pues no es más que unas placas que ves en unas rocas, efectivamente, pero si pones tu celular, te vas a dar cuenta, en 1 hora y media vas a conocer la historia de Cancún y quiénes hicieron Cancún. ¡Wow! Eso es verdaderamente un tema muy interesante. ¿Y qué son? Simplemente es las gentes que desgraciadamente ya pasaron una mejor vida, pero que dejaron un legado importantísimo, desde los fundadores de Fonatur, presidentes municipales, la persona que hizo la primera escuela, la persona que hizo los primeros estudios, ¿verdad?, para efecto de que se pudiera realizar Cancún desde el punto de vista de conservación, ecológicos, de las playas. Todas esas gentes ahí están plasmadas, ahí están. No están sus cuerpos, pero está toda su legado, wow, ¿verdad?, que es bien importante. Entonces, ese es el Parque Cancún. Es un parque muy didáctico, pero también puedes llegar a entrenar en bicicleta, la recreación, exactamente. Las mascotas no, porque todavía estamos en ese tema, porque como es un área protegida, pues obviamente no nos permiten que vayan mascotas, pero estoy platicando con las autoridades para efecto de que si me dan un terreno cercano que no esté dentro del área protegida, para tener un jardín para mascotas, porque pues todo el mundo le gusta, todo el mundo le gusta participar con sus mascotas. Y ahora otro tema que la verdad es súper interesante, que es Cruz Roja. Cruz Roja, pues ahora sí que la cruz de todos. Y tú has sido una pieza angular en los cimientos que ha premiado a nivel nacional. ¿Qué ha logrado Cruz Roja Cancún pese a su juventud? Mira, realmente yo entré a la Cruz Roja por mi esposa, por Noemí, que lleva 40 años. Desde que vivía en Cuernavaca, ella participaba en la Cruz Roja, se lo trajo, la trae tatuada auténticamente, y aquí se dio una oportunidad en un cambio de patronato y me invitaron a participar, y la verdad, yo creo que la Cruz Roja es de las instituciones, de los conceptos que más me ha dado en la vida. Me aprendió, me enseñó que es mejor dar que recibir. Yo aprendí a dar, ¿me explico? Y eso me ha abierto puertas impresionantes en todos los sentidos, sobre todo en el alma, sobre todo en el corazón, lo que significa para cualquier persona el decir, acabamos de salvar una vida. Eso no tiene precio, las vidas no tienen precio. Y el año pasado, solo te doy datos, atendimos a 70 y tantas mil personas en diferentes conceptos,
pero puedo decir que de las 26,000, 27,000 personas que recogimos en ambulancia, que atendimos, no es la palabra adecuada recoger, que atendimos en ambulancias, y en nuestras áreas médicas, a 2,000 le salvamos la vida. Bueno. Y no yo, le salvó la vida el centavo que pones, el peso que pones, los 10 pesos que pones, los 1,000 pesos que pone, eso fue lo que salvó la vida. Y qué privilegio puede tener un ser humano más grande que salvar una vida. Wow. Oye, Carlos, también ustedes han quedado, si estoy equivocada también las vamos a ver, cuestiones como por ejemplo de rescate acuático, ¿no? Porque realmente, bueno, pues la naturaleza del destino implica, sí, ¿no? Y esos de alguna manera han sido replicados en otras Cruz Rojas del país. Bueno, mira, no fue una idea mía, yo ya llegué con una alberca, sueño hacer una alberca en Playa del Carmen, precisamente para eso, y eso pues, nos ha permitido mucho preparar a mucha gente, pero la realidad es que eso, en todos los lugares de costa, en donde hay Cruz Roja, lo hacemos. No es algo que yo pueda decir que gracias a Cancún se dio. Sí, por ejemplo, lo que estamos haciendo, hicimos el año pasado, gracias a un fideicomiso que creó la gobernadora y que logramos obtener fondos, sí estamos dando primeros auxilios a niños de cuarto, quinto y sexto año de todo el estado. Wow. Y eso es una labor extraordinaria de parte de... No es que salven una vida, sino pueden salvar a una vida, pero prevenir. Con mucho orgullo te digo que de todos estos 26,000, creo que fueron el año pasado, este año vamos a hacer lo mismo, de esos 26,000 en encuestas que hemos hecho, pues ya han habido 7, 8 jóvenes niños que auténticamente tomaron el teléfono cuando lo debían de haber tomado, avisaron cuando tenían que haber avisado, apagaron una estufa cuando tenían que apagarla. Oye, o sea, han habido muchos conceptos que auténtica, y eso sí, somos pioneros en el país. Carlos, ya inició la colecta anual. ¿Cuál es la meta que pretenden y para qué efecto? Mira, ¿y de cuándo a cuándo estará? La colecta es hasta el 31 de mayo. Iniciamos la semana pasada. Pues estamos buscando la posibilidad de recibir 3 millones. ¿Por qué digo 3 millones? Porque gracias a Dios llevo mucho tiempo en la institución y he logrado que muchas empresas nos apoyen, y no lo llamo dentro de, no digo que es dentro de la colecta. La colecta, lo que estamos es tratar de concientizar a la gente de la necesidad de apoyar a una institución que no vive del gobierno, vive de los ciudadanos, y cuento como ciudadanos a muchas gentes del gobierno de las que recibo apoyo, pero lo importante es que la gente se dé cuenta que existe la Cruz Roja, porque tú oyes una ambulancia y no tienes conciencia de lo que pasa allá dentro de una ambulancia. Dentro de una ambulancia van 2 personas, como tú y yo, con capacidad obviamente diferente a la que tú y yo tenemos, pero llegan a un accidente y en ese momento que captan exactamente qué le sucedió a esa persona, y en ese momento dicen, ¿qué traigo en la ambulancia? Y con eso tienen que salvarle la vida, porque no pueden llamar por teléfono y decir necesito, porque en ese momento se está muriendo esa persona. Entonces, eso es un tema muy importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ambulancia tiene que ir súper equipada, que los muchachos tienen que ir súper preparados, que la ambulancia tiene que estar en un perfecto estado y que la ambulancia merece respeto de los que andamos circulando, porque muchas veces escuchamos la ambulancia y nos vamos atrás para llegar más rápido a nuestro lugar, o no la dejamos pasar por simplemente sentirnos más que el conductor. Entonces, ¿cuál es la campaña? El decir, aquí estamos, existe la Cruz Roja, apóyala. Si ves una alcancía, por favor ponle un peso, ponle 10 centavos, hay un dicho que dice, nadie es tan rico que no la merece, que no la va a ocupar, ni tan pobre que no pueda donar. Entonces, hay que donar. Evidentemente,
Cancún nace, la Cruz Roja nace aquí en Cancún. ¿Cuántas sucursales ya tienen? Ocho. En todo el estado. No, en todo el estado. Tenemos ocho delegaciones en los diferentes municipios. Desde luego, Cancún, por razón natural, después Playa del Carmen, son las que más movimiento tienen, ¿no? Que por cierto, no sé si te has dado cuenta la nueva imagen de las ambulancias. No, pero, muy interesante. Pero vamos a estrenar. No hay que estrenar. No, me refiero a enseñarla, no. Ayer nos llegaron. Cruz, pero ayer nos llegaron dos ambulancias y les decía yo a los paramédicos que pues ojalá y no las estrenen. Ojalá y siempre ya rectifico universo. Carlos, ahora viene la segunda parte de la entrevista. Ese es Carlos al desnudo. ¿Estás preparado? Esa no me gusta. Pues ahora vas a ver que te vamos en cuera. Pero el alma. Carlos, ¿cuál fue tu aprendizaje de la pandemia? Mira, el más importante fue para mí la sinergia, comunicación que se estableció en mi familia. Después, tengo 50 años de vivir aquí y el privilegio de vivir a la orilla del mar, el darme cuenta de la riqueza del mar, porque sucedió un fenómeno muy, muy impactante. Cuando salimos la primera vez, se me salieron las lágrimas, auténticamente, cuando salí al mar, por dos factores. Uno, porque vi la belleza que vi hace 50 años cuando llegamos a Cumal. Un mar plácido, un mar maravilloso, lleno de peces, que tenía muchos años que no estaban a la orilla de la playa. Y por otro lado, las lágrimas de no ver turistas, porque vivo del turismo, pero es una realidad. Y también algo del que todavía no estoy convencido, pero es una realidad y es un poco lo que estamos platicando de tecnología, en cuanto a que la comunicación a través de la tecnología se volvió más eficiente en algunos conceptos. El famoso home office, ¿verdad? Que no lo conocíamos, por lo menos en México no es algo que teníamos, y que es una experiencia positiva en algún sentido. A mí me gusta ver las caras, y en la televisión, pues a veces, ya ahorita la tecnología te permite poner tu imagen aunque no estés ahí, pero creo que son las experiencias más interesantes, vínculos con amigos que no tenía hacía mucho, ¿verdad? Y nos poníamos a cenar en 3 casas diferentes, ¿verdad? Con nuestra copita de vino y platicar, cosa que no hacíamos antes, ¿por qué? Porque no podíamos salir, ¿no? Entonces, muy, muy bonito. Creo que fue una experiencia positiva en ese sentido, negativa, pues en que sí creo que nos hizo mucho daño desde el punto de vista económico y con algunas consecuencias que todavía no se recuperan. Carlos, si hubiera una película que escribiera tu vida, ¿cuál sería? La oveja negra. Que estamos por empezar a grabar. ¿Qué canción te desnuda tu alma? Fíjate que vamos a entrar a un tema que me cuesta mucho trabajo porque tengo muy mala memoria y no me aprendo las canciones y me duele mucho porque hay canciones bellísimas, pero hay algunas piezas clásicas, pero no me pidas nombres porque auténticamente me cuesta mucho trabajo el recordar, pero sí tengo algunas melodías y menos cantar. Entonces, lo dejamos así. Perfecto. ¿Cuál ha sido el quiebre más duro en tu vida? Bueno, yo creo que para mí el fallecimiento de mi madre, nos las trajimos mi mujer y yo, bueno, mis hermanos, a vivir ya grande y me costó mucho trabajo el dejarla ir, ¿no? ¿Cuál crees que ha sido tu mayor acierto? Mi mayor acierto,
El venirnos a vivir a Quintana Roo. ¿Y tu peor error? Mi peor error, mi falta de capacidad para poder transmitir lo que yo quisiera en muchos conceptos, en un plano, en un libro. Creo que eso es lo que más me pesa. Ahora vamos, te voy a dar los conceptos de tu grupo y la primera palabra que aparezca en tu mente o lo que significó, ¿ok? Xcaret. Bueno, la X, la X de Xcaret, y sobre todo el origen de Xcaret, que no fue planeado para hacer un parque desde el inicio, fue planeado para otro concepto y se convirtió en un ícono del Estado. Xel-Há. Xel-Há lo hizo Dios y nosotros lo habilitamos simplemente para poderlo disfrutar. Xochimilco. Xochimilco es una réplica de un sueño que siempre tuve en relación a poder profesionalizar Xochimilco. Fui a Xochimilco con la intención de que nos permitieran colaborar y no se logró hace muchísimos años. Y bueno, el traerlo para acá pues fue un sueño para mí. Chichén. Chichén es la riqueza cultural más importante que tiene la península. Senses. Senses es una lucha contra tus sentidos, es un parque en donde tienes que desarrollar tus sentidos a un nivel en donde cuesta mucho trabajo entender lo que es y lo que no es. Savage. Savage es un parque de aventura, con características muy especiales, en donde lo artificial se vuelve natural. Hotel México. Hotel México es una representación de la arquitectura mexicana, no creada por mí desde luego, y en su interior una riqueza de la artesanía popular mexicana extraordinaria. Hotel Arte. Arte es arte, el Hotel Arte es puro arte. Travesía Maya. Travesía Maya es un esfuerzo que ha hecho el grupo porque renazca una tradición de cruzar a la isla de Cozumel en determinadas fechas para venerar a la diosa Ixchel. Vida y muerte. A todos nos toca. Muy bien. Ahora, ¿cuál crees que es tu peor defecto? Mi peor defecto, pues yo creo que puede ser, no me siento vanidoso, no sé, todos tenemos defectos. Claro, pero te digo uno que te brinque. ¿Eh? Algo que te brinque. Pues el no poder transmitir lo que quiero. Tu trauma. No lograr todos mis objetivos. Tu complejo. A lo mejor mi panza. Tu frustración. El no haber cumplido algunos temas que yo hubiera querido realizar y ya no tengo tiempo para hacerlo. Tu fobia. Hacia la mentira. Liderazgo, ¿qué palabra te brota con el liderazgo? Participación. La filantropía. Algo que todos debemos de tener. ¿Te han trasquilado? No. ¿Nadie? Nadie te ha quitado ¿no? Como oveja nadie te ha trasquilado. No. Me han trasquilado, pero sé perdonar y se me olvida. ¿Te gustaría trasquilar a alguien? En absoluto. Si hubiera una palabra, ¿cuál te tatuarías? En el alma, o sea, digo, no precisamente en la piel. Amor. Amor. ¿Cuál es tu grosería favorita?
Qué buena pregunta. Yo creo que es la más difícil que te haya hecho. Yo creo que cabrón. ¿Cómo vives tu sexualidad? Encantado de la vida. Si fuera tu última cena, ¿cuál sería tu menú incluyendo las bebidas? Tiene que ser cena, no puede ser comida. Sí, comida, o sea, tus platillos, ¿verdad? ¿Qué sería, digo? Bueno, a mí me encantan las albóndigas, me encanta la pasta, el codito específicamente, un buen vino mexicano, ¿verdad? Y a lo mejor antes un gin and tonic. Wow. ¿Y de postre? De postre, un flan. Wow. Ahora, ¿qué te gustaría decirle a Dios si lo vieras por primera vez? Gracias por darme la vida. ¿Qué te gustaría dejar como legado? Mucha sombra, sembrando árboles. ¿Y qué te gustaría que dijera tu epitafio? Aquí está un buen ciudadano. Y hoy te declaras oveja negra por... Trabajar como negro y vivir como blanco. Gracias, Carlos, por compartirnos parte de tus logros y de tus conclusiones.